Fueron 11 años de una ardua lucha de las asociaciones campesinas del Sumapaz para que finalmente el gobierno nacional declarara a esta, la localidad 20 de Bogotá, como una zona de reserva campesina. Un reconocimiento que permitirá avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos de esta región. Esta fue la lucha legal, pero la política la inició este hombre, Juan de la Cruz Varela, más conocido como el dirigente campesino más importante del siglo XX, el primer guerrillero colombiano o el gladiador agrario. Sea cual sea, su lucha por la tierra y la autonomía campesina hoy se ve coronada. Un saludo a la audiencia. Bienvenidos a la primera emisión de Memorias de la Lucha Agraria en el Sumapaz, una serie de podcasts dedicados al análisis de las historias del conflicto agrario en la zona de reserva campesina de Cabrera, la cual, desde el año 2000 en su constitución, se ha dedicado a continuar con el legado de lucha y permanencia en el territorio heredado por el líder agrario Juan de la Cruz Varela. En nuestra primera emisión, presentaremos varias historias de los campesinos de la zona de reserva campesina de Cabrera sobre el líder agrario Juan de la Cruz Varela. Acompáñanos a escucharlas. Mi vereda parece un pesebre, hay casitas en todo lugar. Allá arriba vive mi abuelita y por allá abajo vive don Pascual. Hay Rodríguez, Buitragos, Guerreros, Ruices, Castellanos, Torres por doquier. Y Marías, Auroras, Carmela y otros cuantos lindos nombres de mujer. Y Marías, Auroras, Carmela y otros cuantos lindos nombres de mujer. Y de arriba abajo, abraza un camino, por el que pasamos todos los campesinos. Canto a mi vereda, una canción presentada en el año 2014 por el maestro Jorge Velosa y los hermanos Torres. Esta canción pertenece al álbum llamado de Mil Amores y habla un poco acerca de la cotidianidad del campesinado. La historia de uno de los campesinos más importantes de Colombia es inspiradora. Juan de la Cruz Varela no solo es conocido por ser el guerrillero más antiguo en la historia colombiana, sino también por ser la primera voz representativa del campo. El primer recuerdo que tengo de cómo conocí su historia fue junto a mi abuelo, un humilde campesino que vivió toda su vida en la zona y quien en algún momento me habló sobre el movimiento campesino de aquella época. Lo conocí a través de la estatua que se encuentra en la plaza central de Cabrera, a través de los libros de la doctora Rocío Londoño, a través de su familia, de la señora Juana Molina de Varela y de las historias del campesinado cabreruno. La primera historia que quiero presentarles es de don Orlando, un campesino de la zona de Bajo Ariari, quien a partir de los relatos familiares escuchados por él y su familia, nos cuenta cómo llegó Juan de la Cruz al Sumapaz. Acompáñanos a escucharla. Don Juan de la Cruz Varela era boyacense, llegó por el páramo de Sumapaz. La mayoría de gente que llegó a colonizar por acá era boyacense, entraron por el páramo. No entraron acá por abajo, sino por el páramo del Sumapaz, por allá. Mi abuelo también era boyacense y venían de allá. Don Juan de la Cruz fue un líder agrario, era un dirigente liberal en su época. Hay Rodríguez, Buitragos, Guerreros, Ruices, Castellanos. Don Juan de la Cruz en la época que ya casi del 60 o antes llegó el comunismo a Colombia. Y a don Juan de la Cruz le encantó el comunismo, le fascinó. Por esa ideología se fue. Y estando por allá en el Duda, por allá en la Uribe, donde los replegaron ya cuando los conservadores o el ejército o la policía los sacó, entonces a ellos ya habían muchos comandantes, como ahora, que ha habido en la guerrilla. Pero eso se llamaba Partido Liberal Revolucionario, ¿sí? PLR. Hubo la reforma agraria, que él fue el gestor de la reforma agraria aquí en el Sumapaz, ¿sí? No era tan estudiado, pero era muy inteligente ese señor. Alcanzó a ser hasta diputado por el Tolima, diputado de la Asamblea del Tolima en Ibagué. Fue presidente muchos años del Consejo de Cabrera, el Consejo Municipal. A nivel regional, a nivel aquí de la región del Sumapaz, sí, claro, ese señor fue incansable. Una característica muy importante mencionada por don Orlando es ese trabajo continuo que tuvo don Juan de la Cruz Varela hasta el fin de sus días.
La siguiente historia que quisiera compartirles es la historia de don César, un coronel retirado del ejército que vivió gran parte de su infancia en Cabrera, Cundinamarca, y que de una forma muy particular nos cuenta cómo llegó el nombre de Juan de la Cruz Varela a su vida. Lo conocí por referencias y por afiches que aparecían en las calles de Cabrera, invitando a su movimiento político a votar por él. Siempre ya en él ese señor tiene un gran mérito, admirable entre otras cosas, porque siendo un campesino muy inteligente, dicen que era, y creo que sí, logró ser presidente de la Asamblea del Tolima, siendo un campesino casi analfabeto, es decir, pero autodidacta. Era una familia numerosa venida de Boyacá. Conocí también al resto de los miembros de esa familia, menos a Juan. Conocí a 3 hermanos que fueron asesinados el mismo día en los Llanos Orientales. Uno de los aspectos más importantes para mencionar respecto a las intervenciones de don Orlando y don César es cómo resaltan la inteligencia que tuvo don Juan de la Cruz Varela. Una inteligencia que se consiguió por medio de la disciplina y el trabajo constante de un campesino que siempre fue muy autodidacta. En el parque principal de Cabrera encontramos lo que es tal vez el único monumento elaborado a un guerrillero campesino colombiano. El busto a Juan de la Cruz Varela fue puesto en el año 1986 y pese al paso de los años sigue manteniéndose en el parque principal, siendo un referente para el campesinado cabrero. A continuación presentaré un pequeño fragmento realizado de la entrevista de doña Paola y don Orlando, dos miembros del Comité de Impulso de la Zona de Reserva Campesina, en la que nos cuentan un poco sobre lo que representa la estatua de Juan de la Cruz Varela en la plaza principal de Cabrera. Pero antes quisiera dejarlos con esta linda canción de los maestros Garzón y Collazos, que se llama Como la Ruana, y que representa un poco el sentimiento y el orgullo de portar la ruana campesina. Hice una ruana antioqueña de una capa castellana, por eso cuando sus pliegues abrazo y ellos me abrazan, siento que mi ruana altiva me está abrigando, es el alma, abrigo de macho macho, cobija de cuna paisa, sombra fiel de mis abuelos y tesoro de la patria, sabor de pecado dulce y dulce calor de paz. Ese busto de Juan de la Cruz Varela para nosotros tiene una importancia por ese legado de las luchas agrarias, tanto así que incluso cuando hubo o sea, reformaron el parque, porque este parque, pues si tú lo ves, antiguamente era diferente, ahora tuvo unas modificaciones, y durante ese periodo donde iban a hacer esas modificaciones, afortunadamente digo yo, que nosotros tratamos de ser muy curiosos, y cuando miramos esos estudios y diseños nos dábamos cuenta que estaba planteado el retiro del busto de Juan de la Cruz Varela, pero no estaba planteado en dónde lo iban a ubicar nuevamente, o sea, como quien dice, el parque iba a quedarse sin el busto. Y fue también otra de las luchas ahí, creo que el poder entablar esos diálogos, a veces no tan cordiales con la administración de turno, esa administración, para que de una manera clara nos explicaran por qué no iba a estar el busto de Juan de la Cruz Varela, y que dentro de los estudios y diseños lo incluyeran, que quedara ahí en el parque, ¿sí? Incluso pues creo que ya lo han cambiado, ese busto lo han cambiado 3 veces de posición. Entonces finalmente quedó ubicado ahí, afortunadamente que se pudo llegar a ese acuerdo. Orgullosamente en Cabrera tenemos el busto de Juan de la Cruz Varela, que el hecho de hablar de Juan de la Cruz Varela nos lleva a un pasado, pero sobre todo a un momento de decisiones y de sabiduría, de resistencia también, pero sobre todo de cómo poder acercarnos al campesino,
cómo poder acercarnos también a la institucionalidad y construir de manera colectiva mejores formas de vida. Como un copo de azar que va cubriendo la rama, está el cafetal en flor, aromando la montaña, están de fiesta en las flores, abejas y mariposas, y se ve salir el humo entre copas del yaruno de una casita en la loma. Este hermoso bambuco que sonó anteriormente de Garzón y Collazos tiene como nombre Mi Cafetal y habla tal vez del cultivo más representativo en la historia de Colombia, y es el cultivo de café, de ese café que nosotros en las ciudades disfrutamos en nuestra mesa y que con mucho esfuerzo es cultivado por el campesinado colombiano. Cuando hablamos de la historia del conflicto armado en Colombia, siempre salen a flote las historias de masculinidad, en las que se reflejan cómo es la organización de un movimiento de hombres en lucha, pero muy pocas veces hablamos del rol de las mujeres en la guerra. Y un aspecto muy importante a resaltar es que la zona de reserva campesina de Cabrera ha hecho un intento de darle poder a esas voces de las mujeres campesinas en el territorio, de esas mujeres campesinas que contribuyen y le dan vida al movimiento campesino. Conocí a la esposa de don Juan de la Cruz Varela en el año 2017. La señora Juana Molina de Varela acompañó a su esposo hasta el final. Es una mujer a la que no le pasan los años y que tiene una memoria viva de lo ocurrido en la época. Su memoria sigue siendo fuerte y pese al paso de los años se mantiene intacta. A continuación, escucharemos las historias de doña Juana frente al movimiento agrario de la época y la herencia que deja para el hoy, sobre su experiencia dentro del movimiento y las historias de vida junto a don Juan de la Cruz Varela. Ya estaba malito y él hacía venir la gente a que se reuniera ahí, y ahí se reunían, porque él no perdió nunca la memoria. No, él nunca perdió la memoria, ni el valor que tenía de trabajar y todo eso, nunca lo perdió. Pues aquí en Cabrera hizo muchos logros porque de todas maneras él trabajó, por ejemplo, el colegio. El colegio fue una de las obras que él dejó, el colegio departamental. Sí. Y así, ay, ahorita se me olvidó. El centro de salud. También. Eso fue trabajo de él. Él le dio muy duro la muerte de Erasmo Valencia, pero él lo reemplazó, él lo reemplazó de todas maneras, porque él trabajó mucho con la organización, tanto femenina como masculina. A él le gustaba mucho la organización femenina. Él nos tenía es que uno es dejado, francamente, uno poniéndose uno a pensar, pues él nos dejó la organización ya levantada y todo, pero la dejamos acabar, porque la gente no corresponde, y una gente que no corresponde a los llamados. Se acabó por eso. Teníamos una organización muy buena femenina. Uno de los aspectos más importantes que menciona doña Juana Molina de Varela es la intención y el proceso que tuvo don Juan de la Cruz respecto a la formación de un movimiento femenino dentro del proceso de la lucha agraria, ya que para la época era muy difícil que se le diera voz a la mujer campesina. Y este proceso se encuentra muy relacionado con la zona de reserva campesina, lo cual también viene a ser una herencia dejada por el líder agrario Juan de la Cruz Varela.
Agradecemos a todos nuestros oyentes por escucharnos en nuestra primera emisión de Memorias de la Lucha Agraria en el Sumapaz. A continuación, para despedirnos, los dejamos con un tema de los fiesteros del Sumapaz, que tiene como nombre Juan de la Cruz Varela. Desenterremos la historia y démosle voz a las memorias. ¿Y tú? ¿Tienes algo que contar? Ya con esta me despido de Juan de la Cruz Varela. Aquí seguimos luchando, defendiendo nuestra tierra. Ya con esta me despido de Juan de la Cruz Varela. Aquí seguimos luchando,